Hola amiguitos, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un video tutorial de cómo dibujar fuego en Ibis Paint X de una manera súper fácil y sencilla. Así que manos a la obra. Pero antes, no olvides suscribirte para no perderte ningún video próximo. Bueno chicos, lo primero que haremos será elegir nuestro pincel rotulador suave para comenzar a realizar las líneas. Y para que nuestras líneas sean mucho más uniformes, vamos a estabilizarlo a nuestro gusto de esta manera. Ya que hayamos hecho eso, después comenzaremos a trazar la forma de una flama comenzando de arriba hacia abajo, dándole esa forma curveada que la define. Ya después que hayamos terminado, lo vamos a rellenar con el mismo tono naranja. Y con un tono amarillo haremos una forma similar dentro. Haciendo también unas pequeñas manchitas en la parte de arriba. Después nos pasaremos a nuestro círculo cromático y escogeremos un tono amarillo pastel. Este lo colocaremos en la parte más baja, haciendo algunas manchitas de abajo hacia arriba, haciéndoles esa forma curveada. También colocaremos un tono naranja ladrillo en algunas partes del contorno amarillo que están en el centro, al igual que con un tono amarillo fosforescente. Ya que hayamos colocado esos tonos, pasaremos a difuminar y darle más forma. Para ello lo podemos hacer de dos formas. La primera es usando el lápiz mágico. Esta nos ayudará a darle forma y difuminar también. Por otro lado está el usar la manita, que dice difuminar. En este caso vamos a utilizar esa y le vamos a dar clic ahí. Y escogeremos el pincel que dice lápiz difuminado. Después nos pasaremos a escoger el pincel rotulador fuerte. Este nos ayudará a darle forma a nuestra flama que dibujamos, simplemente con ir arrastrando nuestro pincel. Luego nos iremos a nuestro lápiz y escogeremos el pincel aerógrafo 60%, el cual con un tono amarillo fosforescente dibujaremos pequeñas líneas con movimiento en forma de curva que sigan la forma de nuestro dibujo, y repetiremos lo mismo con un tono naranja zanahoria. Luego tomaremos el tono amarillo pastel y lo colocaremos en la parte de abajo, en el centro, y ahí mismo colocaremos un poco de blanco para después difuminarlo con la manita. Luego con un tono rojo lo aplicaremos en algunas partes del contorno mientras seguimos dándole difuminado y movimiento al mismo tiempo. Ya que hayamos terminado, voy a ponerle un fondo y para ello simplemente presionaré el cuadrito que está en esta parte y de esta manera me aparecerá el círculo cromático de colores y voy a escoger el color de mi agrado. Bueno, en este momento voy a colocar este tono cafecito oscuro. Ahora dibujaré algunas manchitas alrededor para que parezca como si tuviera chispas o salieran chispas de la flama. Y para ello primero aplicaré el tono naranja seguido de un tono amarillo y un poco de rojo. Luego voy a difuminar con la manita. Y ya para terminar nos vamos a pasar a una segunda capa. Y ahora escogeremos el lápiz usando el pincel aerógrafo con 60%. En esa segunda capa dibujaremos esa luminosidad que transmite una flama o una bola de fuego. Es decir, iremos coloreando solo en la parte del contorno. Ya por último, podemos añadir ya solo pequeñas líneas para definir un poco más la flama.
Aquí yo cambiaré el fondo por un tono más oscuro para que se pueda apreciar mejor. Y así es como nos quedaría. Espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Recuerda darle like y comentar sobre qué otro video tutorial te gustaría ver próximamente. También te invito a compartir para que este video pueda llegar a más personitas a las cuales le pueda ser de mucha ayuda. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.